abrazo, un saludo para todos los hermanos. A esta hora, Pastor Oscar Durán Torres es quien les acompaña, les saluda. Aquí estamos completamente en vivo, una cita con el Espíritu Santo. Aquí estamos agradecidos con Dios por el privilegio, por la bendición de compartir con todos ustedes a esta hora. Estamos en una cita con el Espíritu Santo por medio de Chailo, Costa Rica, por medio del Facebook Oscar Durán Torres. Un abrazo para todos ustedes. Aquí estamos, agradecido con Dios por la bendición, por la oportunidad de poder llegar hasta sus hogares, lugares de trabajo, hospitales, centros penales, listo, preparado para compartir una palabra de reino, una palabra de bendición para todo el pueblo de Dios. Bien, antes, aquí tengo un testimonio que quiero compartir con todos ustedes. Bendiciones, buenas. Buenas tardes, Pastor Oscar. Bendiciones. Quiero dar un gran testimonio. El 13 de marzo, yo le puse un escrito de mensaje de WhatsApp que orara por mi hijo y por liberación y conversión. Y gracias a Dios estoy viendo el fruto de esa oración para la gloria de Dios. Igual, antes de ese mensaje, usted había dado una palabra hace ya como 2 meses de que habían personas que iban a estar como teniendo a personas en conversa, que Dios la iba a poner en grupos para hablar de Él y para la gloria de Dios. Así mismo ha sido. Amén. He tenido que hablarle de Dios a personas agnósticos que se declaran así, que creen en la ciencia, creen en todo menos en Dios. Y gracias a Dios que ha sido con la palabra de Dios. Y eso se lo agradezco a Dios. Amén. A través de usted. Amén, amén. Y bendigo su ministerio. Amén, amén, amén. Hablo de aquí, de Panamá, Ralfidalisa González. Bendiciones. La palabra de Dios se cumple a través de usted, pastor. Lo creo en el nombre de Jesús. Bendito Dios, ese testimonio desde Panamá, para la gloria de Dios. Agradecido con Dios por tantas bendiciones, por el testimonio de esta hermana, por lo que Dios ha hecho hasta Panamá. Les saludo, le bendigo. Un abrazo para todas las personas que están ahí conectados. Y también quienes me envían su mensaje al 70 72 26 23. Ese es el WhatsApp, 70 72 26 23. Un abrazo a Gabriela hasta Argentina, Panamá, Argentina, Colombia, España, donde usted está escuchando. Dios le bendiga, Dios le sorprenda, Dios le guarde, Dios le hable por medio de esta palabra, ¿de acuerdo? 70 72 26 23. Nelly, que Dios te bendiga, Nelly. Un abrazo para Nelly. También bendiciones, pastor, familia Mora Cruz. Bendiciones para la familia Mora Cruz. Un abrazo para esta familia. Que Dios les bendiga tremendamente. Vamos a compartir la palabra, mis hermanos. Dele compartir. Los que están escuchando por medio de Facebook, dele compartir para que otras personas reciban este mensaje. Va a ser un mensaje de mucha bendición. Vamos a ir al capítulo 17. Vamos a estar hablando de David. Vamos a estar hablando del rey David, de lo que hizo David, de cómo Dios movió a este varón. 1 Samuel capítulo 17. Y vamos a estar 1 Samuel capítulo 17. Ahí vamos a estar desarrollando la enseñanza. Antes de desarrollar el tema, la confianza que tuvo David le dio la victoria. Diga, la confianza que yo tengo en Dios me dará la victoria. La confianza que yo tengo en Dios me dará la victoria. Dios me dará la victoria en ese proceso. Yo quiero que usted escriba lo que está enfrentando o con quien se está enfrentando. ¿De acuerdo? Si es una persona, ponga el nombre de esa persona. Si es una situación económica, si es un tema de salud, si es un gigante que se te levantó, póngame por favor o escríbalo ahí en un papel y al final usted va a romper ese papel, va a quemar ese papel como un acto de fe, como un acto profético, donde se termina el control, donde se termina el dominio, donde se termina en tu vida la enfermedad, donde se termina en tu vida todo aquello que ha estado afectando tu vida.
En el nombre de Jesús, todo ataque diabólico, toda brujería, toda hechicería, todo agorero, todo entierro, toda palabra maldita, toda palabra lanzada contra ti, toda maldición contra ti, toda injuria contra ti, todo agorero contra ti, toda brujería contra ti, toda comida que usted haya probado, embrujada, toda maldición en tu contra, en el nombre de Jesús. Toda contaminación y toda palabra maldita en contra de tu vida, en contra de tu ministerio, en contra de tu matrimonio, va a ser derribado en el nombre de Jesús. ¿Estamos? Va a ser derribado en el nombre de Jesús. Primera de Samuel, capítulo 17, verso 45 y 46. Vaya conmigo, Primera de Samuel, capítulo 17, versos 45 y 46. Oiga lo que dice la palabra. Y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces David dijo al filisteo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo. Oiga lo que dice David, mas yo vengo. Tú vienes contra mí, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre. Dice David, en el nombre. Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre. Ve qué importante esto. De Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Y oiga lo que le dice David. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. Amén. ¿Qué dice David? No dice voy a pelear contigo. No dice David voy a intentarlo. David va con la convicción de que va a vencer a ese filisteo. Ni siquiera reconoce su grandeza. David reconoce quién era él en Dios. Óscar José Durán reconoce quién es él en Dios. Usted tiene que reconocer quién es en Dios. Tiene que reconocer, si Dios a usted le dio dones, tiene que reconocer que usted tiene un don. Tiene que reconocer que Dios te dio gracia. Tienes que reconocer que Dios te da la victoria. David tuvo su confianza en Dios. Él confesó su victoria. Y usted va a confesar tu victoria. Vamos. Diga, voy a confesar mi victoria. Confiesa tu victoria sobre ese proceso judicial. Usted va a orar y va a creer. Yo necesito que usted le dé compartir para que otras personas reciban el beneficio de esta palabra, sean bendecidas por medio de esta palabra. David confiesa su victoria antes de tenerla. Usted va a confesar su victoria antes de tenerla. Usted va a dar por un hecho de que esa sanidad viene. Va a dar por un hecho de que esa puerta se abre. Va a dar por un hecho que la victoria es suya. Si Dios está contigo. Amén. Si Dios está contigo, la victoria está completamente asegurada, Mari. La victoria está asegurada, Oscar. La victoria está a tu favor, Luis. La victoria está a tu favor. Yo necesito que usted escriba, tome papel y lápiz y escriba lo que vas a vencer. David dijo, yo te venceré. ¿Qué es lo que vas a vencer? El espíritu de temor, el espíritu de ruina, el espíritu de enfermedad, el espíritu que se ha levantado, el Goliat que se ha levantado y que ha estado lanzando voces en contra de tu vida. Vas a vencer, no vas a pelear, vas con la convicción de vencer, vas con la seguridad de vencer, vas con el respaldo de Dios. Alguien que escriba en un papel con su puño y letra lo que usted va a vencer. David confiesa su victoria. Amén. David confiesa su victoria.
Oiga lo que dice el libro de Proverbios. Proverbios, en el capítulo 21, verso 31. Proverbios 21, 31. Oiga esto. El caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. El caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. ¿Quién es el que te da la victoria? Jehová. Y de eso estaba completamente seguro David. David tenía la convicción, la certeza, la seguridad, como yo tengo la seguridad, la certeza y la convicción que Dios me va a dar la victoria en ese proceso. Dígalo. Dígalo, declárelo. Yo tengo la convicción, yo tengo la seguridad que Dios me va a dar la victoria en ese proceso. Yo necesito que usted escriba por lo menos 3 cosas que se han levantado en su contra, como se levantó Goliat. 3 cosas que usted puede identificar en este momento que han estado golpeando tus emociones, que te han estado golpeando económicamente, que han estado golpeando tu salud. Las va a escribir y hoy usted las va a vencer en el nombre de Jesús. Con la certeza, con la seguridad de que las cadenas se rompen, que los yugos se pudren, que los muros son derribados, que Dios nos dará la victoria en el proceso en el que estamos. Si tienes que enfrentar o estás enfrentando un proceso judicial, dé por un hecho la victoria. Aunque venga un ejército y aunque un ejército acampe contra mí, diga, no temeré. Aunque contra ti se levante guerra, por un camino vendrán y por 7 caminos tendrán que huir. Yo sé que hay gente que está en contra de tu vida, gente que está en contra de tu ministerio, gente que está en contra de tu matrimonio, gente que tienes en contra en tu trabajo. Hay gente que te hace la vida de cuadritos. Hay gente que te quiere ver en el suelo. Hay gente que te quiere destruir. Pero Dios te da la victoria. Diga, yo profetizo. Diga, yo declaro, levantando su mano derecha, yo declaro que Dios me dará la victoria en este proceso. ¿En cuál? En este proceso. En lo que estoy enfrentando. Amén. Entonces, David declara su victoria. Dice la Biblia en 1 Samuel, capítulo 17, versos 45 y 46. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina. Mira, el diablo puede venir con todo su arsenal. La brujería se puede levantar, un agorero, un brujo, un hechicero, Jezabel, quien sea, se puede levantar contra ti un ejército. El diablo puede utilizar toda la brujería que exista en tu contra, pero ninguna arma forjada contra ti prosperará. Por más jabalina, por más lanza y por más gigante que era Goliat, no pudo contra David, porque David tenía el respaldo de Dios. Diga, yo tengo el respaldo de Dios. Yo necesito que usted me escriba al WhatsApp. Yo necesito que me escriba su nombre al Facebook. Yo necesito que usted me escriba su nombre, y ese nombre es un nombre de victoria. Una mujer victoriosa, un hombre victorioso. Yo veo gente victoriosa. Yo veo gente vencedora. Yo no veo cobardes. Yo no estoy hablando con cobardes. Yo estoy hablando con gente determinada, con gente de fe, con gente de reino, con gente que a pesar de las luchas que podamos estar enfrentando, corremos a la línea de batalla. A pesar de lo que pueda estar afectando tu vida, estamos en la línea de batalla, estamos en guerra. Esto es una guerra espiritual. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores. En el nombre de Jesús, ahora mismo, todo aquello que en contra de tu vida y mi vida se ha levantado, hoy va a ser derribado en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús.
Nos enseña la palabra que David le habla al gigante y le dice: tú vienes contra mí con espada, con lanza y jabalina, mas yo, ¿qué dice David? Más, mayor, más yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Ay, 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 ay. Ay de aquel que provoca a Dios. Ay de aquel que provoca a Dios. Y si alguien está provocando a Dios, queriéndote dañar, tendrá que vérselas con Dios. Si alguien está provocando a Dios para dañar tu vida, para dañar tu salud, para dañar tu ministerio, para dañar tu matrimonio, tendrá que vérselas con Dios. Ay de aquel que toque a mis ungidos, dice el Señor. Ay de aquel que haga caer a uno de mis pequeños. Mejor sería que se ponga en el cuello una piedra. Recuerda ese pasaje bíblico. Ay de aquel que toque a mis ungidos. Ay de aquel que toque a la niña de mis ojos. Ay de aquel que se meta con una ungida. Ay de aquel que hable mal de un siervo de Dios. Ay de aquel que pretenda lanzar maldiciones en contra de una persona de Dios, de una mujer de Dios, de un hombre de Dios, porque se las tiene que ver con Dios. El que se meta contigo se la tiene que ver con Dios. El que toque tu cuerpo tendrá que vérselas con Dios. El que lanzó una maldición contra ti se las tiene que ver con Dios. Y si no se arrepiente, le va como un quebrado. Hay un ejemplo. Los que se metieron con Daniel, ¿cómo les fue? Hay de aquel que se levante con los escuadrones del ejército de Dios. Hay de aquel que se levante contra la niña de los ojos de Dios. Hay de aquel que se levante contra una princesa de Dios. Hay de aquel que se levante contra un siervo de Dios. Hay de aquel que se levante contra ese ministerio. Hay de aquel que se levante contra ese matrimonio. Hay de aquel que se levante contra aquel líder. Hay de aquel que se levante contra aquella sierva. Hay de aquel que se levante contra aquel hombre. Hay de aquel que se levante contra Alberto. Hay de aquel que se levante en contra de Guido. Hay de aquel que se levante en contra de Jacqueline. Hay de aquel que se levante en contra de Lucrecia. Hay de aquel que se levante en contra de Libet. Hay de aquel que se levante en contra de Esther. Hay de aquel que se levante en contra de Carol. Hay de aquel que se levante en contra de María. Hay de aquel que se levante en contra de Nelly. Hay de aquel que se levante en contra de Arnoldo. Hay de aquel que se levante en contra de Teresita. Hay de aquel que se levante en contra de Randall. Hay de aquel que se levante en contra de Esther. Hay de aquel que se levante en contra de Francisco. Hay de aquel que se levante en contra de Yorleni. Hay de aquel que se levante en contra de Susana Cruz. Hay de aquel que se levante en contra de Fabio. Hay de aquel que se levante en contra de Rosy. Hay de aquel que se levante en contra de Randall. Hay de aquel que se levante en contra de Kenneth. Hay de aquel que se levante en contra de Carmen. Hay de aquel que se levante en contra de Natalia. Hay de aquel que se levante en contra de Steven. Hay de aquel que se levante en contra de Isabel. Hay de aquel que se levante en contra de Cindy. Hay de aquel que se levante en contra de Yadira. Hay de aquel que se levante en contra de Macha. Hay de aquel que se levante en contra de Mayra. Hay de aquel que se levante en contra de Marcela. Hay de aquel que se levante en contra de Alejandra. Hay de aquel que se levante en contra de Rosy. Hay de aquel que se levante en contra de Arleni.
Hay de aquel que se levante contra un hijo de Dios, porque tendrá que vérselas con Dios. Y le va feo. Le va feo. Le va a ir muy feo. Le va a ir como un quebrado. Le va a ir muy mal. Sus argumentos, sus pensamientos, su brujería y su hechicería va a caer. Se va a quemar. Se va a derretir como la cera al fuego. Hay de aquel que se levante en contra de Oscar. Hay de aquel que se levante en contra de Millet. Hay de aquel que se levante en contra de Felipe. Hay de aquel que se levante en contra de Gina. Hay de aquel que se levante en contra de William. Hay de aquel que se levante en contra de Hazel. Hay de aquel que se levante en contra de Iris. Hay de aquel que se levante en contra de Carolina López. Hay de aquel que se levante en contra de Ruth. Hay de aquel que se levante en contra de Marilet. Hay de aquel que se levante en contra de Martín. Hay de aquel que se levante en contra de Sara. Hay de aquel que se levante en contra de la familia Hernández Bonilla o Bonilla Hernández. Hay de aquel que se levante en contra de John. Hay de aquel que se levante en contra de Abril. Hay de aquel que se levante en contra de Roberto. Hay de aquel que se levante en contra de Josie. Hay de aquel que se levante en contra de Jocelyn. Hay de aquel que se levante. Se levantó un gigante llamado Goliat en contra de los escuadrones del ejército de Dios. Y David dijo: al filisteo, tú vienes. El diablo siempre va a venir. Los demonios van a venir. Pero por un camino vienen, pero por 7 caminos tendrán que huir. Por más que seamos cristianos, no estamos exentos de ser atacados, de recibir algún ataque, en lo que sea, en la salud, en lo emocional, en lo económico. Alguien que levantó un falso contra ti, alguien que te quiere o te demandó, alguien que se levantó contra tu vida. Hermano, por más ungida, por más ungido, si no, pregúntele a Jesús. Por más ungido, por más buena persona que usted sea, por más siervita de Dios que usted sea, no estamos exentos de recibir ataques, el que sea. Hay gente que nos odia, hay gente que no nos ama, hay gente que quiere verte en el suelo. Y David dijo al filisteo: tú vienes. El diablo siempre va a llegar, los dardos van a llegar. Aunque venga el diablo con todo su ejército, aunque venga el diablo con todo su arsenal, nada te va a pasar. Todos los argumentos, todas las demandas judiciales, todo lo que el diablo esté tramando en tu contra, no prosperará. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Ninguna arma. Estamos en guerra espiritual, hermanos. Yo estoy predicándoles, pero estamos en guerra. El diablo tiene que huir. Satanás y sus demonios tienen que huir. Todo argumento, toda idea y todo pensamiento, todo entierro, toda brujería, toda magia negra, todo agorero, toda maldición, todo dardo, toda mentira, toda injuria, toda calumnia, todo esto quedará inoperante. Las obras infructuosas del enemigo, las obras infructuosas del enemigo, todo lo que el diablo ha querido contra ti no va a prosperar. El diablo, te lo dije anteriormente, el diablo te ha querido destruir. Sus demonios te han querido destruir. El espíritu de depresión, el espíritu de enfermedad, el espíritu de ruina han lanzado en tu contra dardos, pero ninguno de estos dardos va a prosperar. Hoy declaramos en el nombre poderoso de Jesús que toda mentira del diablo se cae, que toda palabra maldita no prosperará, que el baldón será vuelto. Dios va a volver el baldón contra ellos. El baldón será vuelto. Toda palabra que sea lanzada en tu contra no va a prosperar, mujer.
Reciba esto en el nombre de Jesús. Yo sé que usted está sintiendo el fuego del Espíritu. Estamos tomados por el fuego del Espíritu. El Shamakama Ribikaka Shamako. En el Shamakita Rabá. En el nombre de Jesús. Estamos tomados por el fuego del Espíritu. El Shamakita Maya come el Shamikenai. O Shamadikita que Shamakosha. En el nombre de Jesús. Estamos tomados por el fuego del Espíritu. Estás tomada por el fuego del Espíritu. Estás tomado por el fuego del Espíritu. El fuego del Espíritu. El fuego del Espíritu. El fuego del Espíritu. El fuego del Espíritu está contigo. Y Dios te está dando autoridad. Y está poniendo carbón encendido en tu boca. Y está poniendo en tu mano derecha una lanza. Reciba esto en el nombre de Jesús. Una espada que es la espada del Espíritu. Que es la palabra de Dios. Si usted tiene su Biblia, levante su Biblia en su mano derecha y declare que todo argumento, que toda mentira, que todo agorero, que toda brujería, que toda hechicería, que toda palabra maldita, que todo lo que quieran tus enemigos, aún tu propia familia. Yo no sé si estás en pleito con tu familia, alguna demanda judicial, algo que están peleando, alguna herencia, todos los argumentos, los abogados que ellos están utilizando, ellos se van a confundir las lenguas, los abogados que están trabajando en contra de ese proceso judicial, quedarán inoperantes, quedará atado el hombre fuerte, todo hombre fuerte, diga conmigo, todo hombre fuerte queda atado. Diga, queda atado el hombre fuerte. Queda inoperante el hombre fuerte. Yo con la autoridad que Dios me da, ato al hombre fuerte. Todo espíritu, todo demonio, todo agorero, toda brujería, toda envidia, todo celo, queda inoperante. Ningún dardo, ninguna lanza, ninguna jabalina va a prosperar. Yo levanto mis manos y declaro la victoria de Dios en mi vida. Declaro que Dios me da la victoria. Siento el Espíritu de Dios. Siento el Espíritu de Dios. David confesó su victoria. David confiesa su victoria antes de tenerla. Antes de enfrentar al gigante, ya él confesó su victoria. Diga, yo seré sana. Diga, yo soy libre. Diga, la puerta se me abre. El recurso llega. La bendición me alcanza. Empieza a declarar tu victoria. La victoria sobre esa enfermedad. La victoria sobre ese órgano de su cuerpo. David confiesa su victoria. Como dice Romanos 4:17, llama a las cosas que no son como si ya existieran. Y David llamó la victoria como si ya la obtuviera. Como si ya usted la obtuviera. Llama a la bendición. Confiesa tu bendición. David accionó y corrió a la línea de batalla y le dijo al gigante, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo. Yo vengo. ¿Quién es el que te respalda? ¿Quién es el que está contigo? Hermano, estamos en guerra espiritual. ¿Sabía que estamos en guerra espiritual? Mientras yo estoy predicando, los demonios están lanzando y se les está revolviendo la panza. Mientras yo estoy predicando, hay brujos escuchando. Mientras yo estoy predicando, hay gente maldiciendo, pero ningún argumento y ninguna palabra maldita prosperará. Toda persona que haga comentarios y cosas en contra de tu vida no prosperará. Viene juicio de Dios. Vendrá juicio de Dios sobre esas personas que se han levantado en tu contra, mujer, que se han levantado en tu contra, varón. Reciba esto, por favor, en el nombre de Jesús. Dios está hablando claro por medio de esta palabra a todos nosotros. David confesó su victoria antes de tenerla. No le importó el tamaño. No le importó la experiencia. No se fijó en su capacidad. Él tenía su mirada en el autor
y consumador de la fe. Puesto los ojos, dice la palabra. Puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. ¿Quién? En Jesucristo. David tenía su mirada puesta en Dios, su confianza puesta en Dios. Y Dios le dio la seguridad. Y Dios nos da la seguridad para hablar con propiedad, para no andarnos con rodeos, para hablar con autoridad, para hablar con propiedad. Yo le digo a ese demonio que suelte a esa mujer. Yo le digo a ese espíritu que suelte a ese hombre. Yo le digo a ese espíritu de enfermedad que suelte a ese hombre. Yo le digo a ese espíritu de depresión que suelte a esa mujer. Yo le digo a ese espíritu y le ordeno a ese espíritu que suelte a ese joven. Yo le ordeno a ese espíritu en el nombre de Jesús que suelte a esa joven. Yo le digo a ese espíritu de depresión, tienes que soltar ahora mismo a esa mujer, a ese hombre. Yo le digo a ese espíritu en el nombre de Jesús, ahora tienes que soltar a esa persona. El alcoholismo, la droga, el pecado, como se llame, la ruina, la escasez, todo espíritu de ruina se va de tu casa. Todo espíritu de enfermedad se va de tu casa. Todo espíritu de enfermedad se va de nuestro cuerpo. Todo espíritu de ruina se va de tu vida. Todo espíritu de miseria se va de tu vida. Ahora mismo, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Empiece a declarar ahora el poder de Dios. Empiece a declarar el poder de Dios. Vamos. Declara. Declara ahora mismo. Declara el poder de Dios. Declara el poder de Dios. Declara el poder de Dios. Ahí está la unción. Ahí está la unción. Ahí está el poder. Ahí está el Espíritu Santo. Ahí está el Espíritu Santo. Ahí está el Espíritu Santo. Ahí está el Espíritu Santo tocando, liberando, sanando. En el nombre de Jesús. Las armas de nuestra milicia, dice la palabra, que no son carnales. Las armas de nuestra milicia son espirituales. ¿Está recibiendo? Según de Corintios, capítulo 10, versos 4 y 5. Porque las armas, y eso lo entendió David, diga conmigo, las armas de nuestra milicia no son carnales, no son inventadas por el hombre. El hombre puede inventar muchas cosas. El hombre puede inventar, después de 54 años, un viaje a la luna, como lo hemos visto el día de hoy. El hombre puede tener la capacidad de enviar a 4 astronautas a la luna. Ahora imagínate Dios. Ay, ay, ay. Ahora imagínate lo que Dios puede hacer. Si el hombre es capaz de enviar a 4 astronautas a la luna después de 54 años, con todos los estudios, con toda la tecnología, con toda la ciencia, si el hombre en su conocimiento puede lograr estas cosas, ahora imagínate lo que puede hacer Dios. ¿Se da cuenta? Hoy todo el mundo asombrado, y todo el mundo viendo el cielo, y todo el mundo mirando las pantallas, y todo el mundo observando cómo 4 astronautas, 3 hombres, una mujer, viajan a la luna. Y uno se admira de todo esto, de la capacidad, de la inteligencia del ser humano. Ahora imagínense la inteligencia nivel Dios que le dio a David para vencer a ese paladín. Ahora imagínense lo que Dios te puede dar para vencer demonios, para vencer espíritus, para vencer gigantes. Si el hombre, siendo un mortal y una persona limitada, pudo lograr esto, ahora cuánto más Dios. Ahora cuánto más Dios. Y si tú lo pides con fe, Dios te lo dará. ¿Quieres sabiduría? Dios te va a dar sabiduría para poder afrontar, enfrentar, vencer
esa situación, la que sea. Dios le dio capacidad, inteligencia al hombre para crear. No sabemos si alguno de estos científicos le dio la gloria a Dios. No sabemos, aún los astronautas. Pero bueno, oramos para que se conviertan. Y si alguno de ellos es creyente, pues gloria a Dios. Pero ahora imagínate lo que Dios puede hacer contigo. Lo hizo con David. Le dio la capacidad a David. Le dio la inteligencia a David. Le dio la puntería a David. Dios afinó la puntería. Le dio la sabiduría y la capacidad, la inteligencia, para que David venciera a ese gigante y le cortara la cabeza. Repito, 2 Corintios 10, 4 y 6. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Y eso lo entendió David. Y hoy lo entiende Oscar. Que las armas que Dios me ha dado son espirituales. Son poderosas en Dios. Dios me ha dado armas poderosas. Mi voz es una arma poderosa contra el diablo y contra los demonios. La voz de trompeta que yo tengo y que Dios me puso es una arma poderosa contra los demonios, contra los espíritus, contra los agoreros, contra los brujos, contra las brujas. Mi arma, mi voz es una arma poderosa contra los demonios. Y cuando hablo con autoridad, en el nombre de Jesús de Nazaret, los cuerpos enfermos son sanos. Los que están endemoniados son liberados. Cuando yo menciono el nombre de Jesús, los demonios tienen que huir. El demonio tiene que soltar a esa persona. La enfermedad tiene que soltar a esa persona. Cuando yo hablo con autoridad en el nombre de Jesús, esa persona tiene que ser libre. Y yo te llamo a libertad. Yo digo que eres libre. Yo digo que eres libre, mujer. Yo digo que eres libre, varón. De todo demonio, de todo espíritu, de toda hechicería, de toda brujería, de todo dardo. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Grábate esto. No estoy sola en este proceso. No estoy solo en este proceso. Dios está de mi lado. Yo siento el Espíritu Santo. Él está conmigo. Él me abraza. Él me dice lo que tengo que hacer. Él me da las estrategias. Él me revela a mi espíritu cuando tengo que orar por una persona que está enferma. Él me revela a mi espíritu cuando viene peligro. Él trae a mi en el nombre de Jesús. Ahora el fuego del Espíritu está contigo. Fuego del Espíritu está contigo. El fuego del Espíritu está contigo. El fuego del Espíritu está contigo. Reprende ahora. 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 Reprende ahora. Umakanda rabatisha makanda rabakai abakosha makei. Uribiki shamana makanda rabakai. Uribekanda bashita rabakanda rabakai. Ushama rabaka. En el nombre de Jesús. Oh rabatanda bakende rabashita rabá. Oh ramakenda. Oh rabakeshi makanda rei. Ushibikanda rabakai abaka. En el nombre de Jesús. Hay guerra espiritual, iglesia. Hay guerra espiritual. Todo demonio, todo agorero, toda brujería, toda hechicería, hoy cae en el nombre de Jesús. El poder de Dios está contigo. Yo veo demonios que huyen, espíritus que huyen,
enfermedades que abandonan nuestro cuerpo, en el nombre de Jesús, ponga su mano sobre esa área de su cuerpo y recibe sanidad, recibe sanidad, recibe sanidad, recibe sanidad, recibe sanidad. Hay una canción de guerra y yo quiero que usted la escuche, pero la va a escuchar por medio de Shiloh Radio, por medio de la aplicación. No la puedo programar en Facebook porque me lo bloquean. En el momento en que yo cierre este tiempo, usted se va a quedar con la transmisión de Shiloh Radio y es una canción de guerra. Y usted va a ser tomado por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te va a ungir tus manos. Y el Shimakana, Shimikenda Rabake, el Shamaka, en el nombre de Jesús Santo. Siento la presencia del Espíritu. Tú estás aquí, Espíritu Santo. Tú estás aquí, Espíritu Santo. Recibe, recibe, recibe. Recibe, 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 recibe. Recibe, recibe. Hay unción, hay fuego del Espíritu, hay fuego del Espíritu. Yo veo demonios que huyen, brujos que huyen, demonios que huyen, brujas que huyen, agoreros, entierros que han hecho en su contra. Han utilizado tu foto para brujerías, pero ninguna arma prosperará, ninguna maldición tocará tu cuerpo. Ponga su mano sobre tu cuerpo en el nombre de Jesús, derribando todo argumento, toda altivez. Vamos, levante su mano. Hoy se derriba todo argumento, todo juicio, toda sentencia contra ti no prosperará. Toda palabra maldita contra ti no prosperará. Toda palabra maldita contra ti no prosperará. Toda maldición en contra de tu vida no prosperará. Ningún argumento, todo argumento de Ashama, Oshama, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, siento a Dios, siento a Dios. Se metió Dios en tu casa, se metió Dios en tu vida, se metió Dios en tu cuerpo por medio del Espíritu y está trayendo sanidad. Hay gente que siente náuseas. El Espíritu de Dios te va a liberar. El Espíritu de Dios te va a liberar. Gente que está siendo liberada, gente que está siendo liberada, gente que está sintiendo el fuego del Espíritu y está siendo liberada. Hasta náuseas tiene esa persona. El Espíritu de Dios se está liberando de maldiciones, de ataques. Vas a expulsar algo en el nombre de Jesús. Así lo creo y así lo declaro. El gigante hoy ha sido derribado en el nombre de Jesús. Hecho está. Amén y amén.